Y ya estamos de vuelta aquí en Ruta Ñuble por las pantallas de TVR Ñuble a través de nuestro fanpage, canal de YouTube, Spotify. Agradecemos a quienes semana a semana nos acompañan y tal como habíamos anunciado vamos a hablar un poco de educación, lo que ha sido la vuelta a clases. Y para esto damos la bienvenida a nuestra invitada, Valeria Morales Aro. Ella es dirigente regional del Colegio de Profesores de Ñuble. Bienvenida aquí a Ruta Ñuble. Muchas gracias, Nelson, y es un gusto y encantada de estar con ustedes. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, Scarlett, bien contenta de estar con usted, a pasar un rato agradable y conversando de temas tan actuales y tan importantes. Sí, Valeria, te queríamos preguntar, tú eres parte del Colegio de Profesores acá en Sí, la región de Ñuble y tienes un cargo efectivamente. directivo, Sí, entonces, directivo regional hoy día, ¿no? directivo regional. En estos momentos, claro, asumimos hace bastante poco. Y eso, bueno, estamos, o sea, y o sea, en este poco tiempo que llevamos como dirigentes regionales, tuvimos que hacer varias adaptaciones porque el Colegio de Profesores cambió varias formas, o sea, ya no existe, hay dirigentes, los estamentos están a nivel nacional, regional, eh, comunal, y bueno, y cuando hay servicios locales, en ese sentido hay otro tipo de directivas, pero nosotros todavía no entramos en esa. Y bueno, ha sido bastante vertiginoso el comienzo de clases porque siempre manifestamos que no estábamos de acuerdo con una vuelta presencial, sobre todo en la región de Ñuble, en donde al inicio del año escolar llevamos muy poco de haber entrado en fase 2 y la obligatoriedad de muchos sostenedores por que nuestros estudiantes y los profesores, los asistentes de la educación o en general la comunidad educativa ingrese a clase ha sido bastante penoso y muy estresante para muchas, para al menos las denuncias que nos han llegado han sido bastantes y hay mucha preocupación, mucho temor de parte de, bueno, en el caso como dirigente del colegio de profesores, de muchos profesores. Eh, Sobre todo a nivel de los sostenedores de nivel particular subvencionado, ¿no? Donde no ha habido mucha sensibilidad acerca de lo que significa el virus del COVID-19 es un virus que no discrimina si eres directivo docente, si eres sostenedor, si eres estudiante, si eres profesor o asistente de la Mm. educación. Es una ruleta rusa y le puede tocar a cualquiera. Entonces, insistir de parte de uno de los estamentos en ingresar a clases es complejo. Eh, Sin embargo, lo que nosotros hemos podido observar es que de parte de muchos apoderados y de la gran mayoría, ellos han manifestado no estar de acuerdo con este reingreso, por lo tanto, ha sido una minoría de los apoderados que han mandado a sus niños a clase. No ha sido tan masivo. Sin embargo, nos han llegado muchas notificaciones al poco tiempo de ingresar a clases. Muchos establecimientos educacionales han denunciado o han notificado la presencia del COVID en cualquiera de sus miembros, profesores, enfermos, estudiantes, asistentes, en fin. Y nosotros veíamos venir ese escenario. Y lo que nos preocupa es que, sobre todo la tosudez del gobierno, en sus distintos ministerios, el Ministerio de Educación, por un lado, nos ha sorprendido malamente el hecho de que desde el Ministerio de Salud la prohibición de estar en clases cambió. Es decir, el año pasado, cuando teníamos menos casos de COVID, no estaba tan urgente el problema y tan patente, estaba la prohibición de hacer clases presenciales. Y ahora con fase 2 se abrió. De hecho, nosotros la semana pasada, tuvimos reunión con la Seremi de Salud, Marta Bravo, y nosotros hacíamos esa consulta. Ahora ella en una forma muy llana, muy amable,
nos indicó igual que ellos están muy preocupados por la presencia de este virus bueno, de hecho nos dio bastante lineamiento acerca de qué hacer. Sin embargo, frente a la respuesta, frente a la pregunta, ¿por qué fue lo que cambió del año pasado a este año que podíamos nosotros hacer como como tener mayor confianza en ingresar? En realidad ya nos decía que por un lado era la vacuna, que ya se estaba suministrando, y por otro lado que también teníamos que aprender a vivir con este virus. Si bien es cierto, es correcto que ya llegó la vacuna, es verdad también de que no todos los profesores hemos sido inoculados con la vacuna en una segunda dosis. No todos incluso tampoco tenían la primera dosis puesta. También, por otro lado, el aprender a vivir con el virus también nos genera la preocupación de que este virus por lo mismo no está controlado. Y al no estar controlado, el escenario se nos presenta bastante peligroso. Ahora, ¿sí? sí. No, pero, ¿y la postura del colegio de profesores era derechamente no volver a clases o no volver a clases presenciales? No, sí, de hecho nosotros ya estábamos preparados para un ingreso a clase en forma online. Si eso de hecho el año pasado lo terminamos así, un esfuerzo titánico por parte de los docentes porque tienen que gastar de sus recursos para precisamente poder llevar a cabo las enseñanzas, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mejor, uno entiende, y si uno qué es lo preferible. Obviamente que la clase presencial. Sin embargo, no es un escenario simple para nadie. No sé, pues enseñar algún contenido y que el niño esté seguro en su casa, el profesor esté seguro y no corra peligro su vida, preferimos los segundos. ¿Ya? Por lo tanto, las clases se están preparando, y de hecho desde antes ya estamos como con nuestro esquema mental bastante adelantado respecto del inicio de clase en forma presencial, perdón, en forma online, en forma remota, pero el Ministerio lamentablemente lanzó su campaña de que volvamos a clase, están todas las condiciones, y la verdad que no estaban. Nosotros al menos siempre fue el planteamiento de volver en fase 4. O al menos, por lo menos que tenemos, o sea, por una fase puede ser, o sea, a título personal, en apertura para fase 4, en fase 3, pero con todos los profesores inoculados y donde una población donde efectivamente se vea que está controlado. Lamentablemente no se ha dado, y hemos visto las consecuencias. En estos momentos ya volvimos nuevamente a cuarentena, como varias comunas de Ñuble han vuelto a cuarentena, han procedido. Realmente es pero muy desmotivante, sobre todo para muchas personas que si hubiera estado bien controlado esto, a lo mejor sus fuentes laborales hubieran visto disminuir en este sentido. Así que nada que hacer, nos vamos nuevamente mañana a cuarentena y a clases online nuevamente. Veremos qué pasa ahora una vez que volvamos a fase 2, y ojalá que este asunto realmente se controle como debe ser, y no dando como palos de ciego por parte del Ministerio de Educación o parte del gobierno en general. Valeria, te quería hacer una consulta. Son 108 comunas las que vamos a entrar a cuarentena a nivel nacional. Son más de 6 millones de chilenos. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichel, ha manifestado la importancia o la urgencia incluso ante la cantidad de casos que están existiendo, hacer un confinamiento nacional. La pregunta es inmediata. ¿Qué pasa en Ñuble? Esta situación, entrando Chillán y Chillán Viejo, es el 60% de la población de la región que entra en confinamiento. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Cuál es la realidad en la región? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Nos puedes comentar sobre eso? A ver, hasta el momento habían varias comunas. Bueno, hay comunas que no ingresaron o sea, por ejemplo, tengo entendido en caso de Chillán, no hubo ingreso a clases presenciales,
ya Chillán Viejo sí hizo ingresos a clases presenciales, obviamente con un híbrido, que ahora el vocabulario, nuevo vocabulario que está como en boga, el híbrido y el aforo y qué sé yo, bastante, no, ese ya se llena la boca con esa, La con ese nuevo terminología nueva, vocablo, la que terminología nueva. claro, sí, El absolutamente. nuevo lenguaje profesional. Nuevo Claro, lenguaje oye, profesional. entraron en vigencia 16 nuevas señales de tránsito y ahora también nosotros hemos tenido que ir cambiando el lenguaje justamente con lo que Claro, tú dices. Estamos hablando de claro, aforo, sí, relaciones laborales híbridas. Esto es claro, raro, raro. sí, sí, un híbrido ya, clases, claro, telemático, ya, así. Pero, como te decía, hay varias comunas que, igual, de todas maneras, alcaldes se hicieron cargo de no hacer ingreso a clase, pero otros sí. Obviamente siempre pensando de que las condiciones están. Ahora, no están. Por ejemplo, en mi comuna, yo puedo decir que al menos no se hizo la vuelta a clase de uno de los liceos, a los pocos días se detectó un caso de COVID, tuvieron que suspender. Eh, Sin embargo, ahora, bueno, en realidad tuvimos bastante poco de clase, 2 semanas y nos vamos nuevamente para la casa. Ahora en fase 1 obviamente no puede haber ninguna forma de clase presencial. No, o sea, así que nuevamente, al menos los profesores van a estar con la tranquilidad de que no nos van a obligar a volver con la forma en que estábamos yendo. Obviamente el tema de turnos éticos, eso es otro asunto, el tema de entregar carpeta, entregar las tareas pedagógicas a los estudiantes, porque tiene que hacerse ese tipo de trabajo, o el tema de la alimentación también, o de las canastas familiares que se hacen a través de los colegios, obviamente tiene que estar, y hay voluntarios y muchos profesores que están muy dispuestos. Pero la verdad es que nosotros, al menos en Ñuble, el presidente regional del Colegio de Profesores de acá, Manuel Chávez, lo manifestó no solamente en radio, sino también a través de la prensa, que no estábamos de acuerdo o sea, y de hecho nunca estuvimos de acuerdo con las clases presenciales, y al menos la tranquilidad es que también los apoderados no mandaron a sus niños, la gran mayoría. Ahora la forma de organizarse era distinta en realidad cada comuna, porque también en cada unidad educativa también habían protocolos también de actuación frente a la pandemia. O sea, no era solamente que vengan a clase, sino que también hay una serie de normativas que había que seguir a pie de la letra. Cuando a la entrada, ver la temperatura, el tema en el piso, ¿cierto? Cuando tus pisadas que no ser inoculada ser inoculado o sanitizada, el gel de mano, también los sprays, la limpieza de sala. Eso también es una nueva forma también de adaptarte a la nueva realidad. Pero Convengamos, Valeria, que ese no fue el vocabulario que usó nuestra profesora en Mayflower, fue más coloquial. no, mucho más coloquial. Ahora, el caso de la profesora Mayflower, podemos, en realidad, sin hacer mayor alaraca acerca de la forma como ella se expresó, también entender el contexto de que ella estaba haciendo era una conversación, un audio privado que se lo envía a una Sí, pues persona de su no era una confianza. conversación con los apoderados, por Claro, ejemplo. ahora, lo que sí se puede entender, viendo ya más que la forma, saliendo un poco de la forma, el El fondo es que fondo. efectivamente había un agobio y un estrés laboral enorme, y en muchos profesores donde tienes que, bueno, estaba ahí la forma que yo tenía de que al mismo tiempo tenía que hacer clases presenciales y clases online. La tarde seguramente yo tenía que preparar todo ese material para uno y para otro grupo. Pero también hay otras formas en donde en la mañana los profesores hacen clases a sus estudiantes y la misma clase la hacen en la tarde, en forma online. Entonces Pero también es así como lo no una explicaba la locura. profe, más parecía el Circo du Soleil que una Es clase. que, claro, lamentablemente no es la mejor forma porque, claro, el trabajo la profesora lo está haciendo. Ahora, eh, ¿qué es lo que esos estudiantes recién? Efectivamente, están los chicos aprendiendo adecuadamente. A lo mejor hubiera sido mucho más fácil para los estudiantes y tanto para el profesor, mucho más asequible haber hecho solamente clases online.
Habría Claro. sido mucho más fácil para ella que estar en esta forma, pero por un tema de insistencia nomás del gobierno de hacerlo. Yo creo que, y de hecho mucho lo hemos conversado también al interior del colegio de profesores, que si se hubiera respetado, haber esperado un poco, si nadie le estaba diciendo al gobierno no volvamos nunca, sino que esperemos la segunda dosis, veamos cómo vamos y ahí pues, a lo mejor vamos haciendo el híbrido que ellos proponían, vamos haciendo y sobre todo nosotros proponiéndole, y de hecho dijeron que sí, lo iban a hacer, que íbamos a hacerlo en conjunto a la unidad educativa. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo después de cerrar ese acuerdo, el gobierno simplemente se dio la orden y no, ya hay clases presenciales y no hubo nunca una conversación con ninguno de los estamentos, ni con los gremios, ni con nadie, simplemente nada que se dio la orden desde arriba, los protocolos se hicieron a nivel de directivo docente, se manda al Ministerio de Salud, Ministerio de los visa, de hecho todavía ni siquiera algunos estaban visados, pero se estaba procediendo de esa forma, había que volver, como sea había que volver. Y se volvió, ¿qué pasó? De hecho nosotros veíamos, conversamos, esto no veíamos que íbamos a durar tanto así. Yo las 2 semanas y nuevamente para la casa a hacer a clases online y esperar de que se controle esta pandemia, porque de verdad es preocupante como el aumento de casos. Muy Valeria, preocupante. Scarlett, Valeria, cuéntame. sí, si bien igual esto de la pandemia y la vuelta a clase ha tenido que ser un poco más sobre la marcha, digamos, en lo que va avanzando, evolucionando o en lo que vamos cambiando de fase, ¿qué visualiza el Colegio de Profesores respecto del año escolar de este año? ¿Cómo lo ven? ¿Va a ser un poco parecido a lo del año pasado? Porque por lo menos hoy día, a esta altura, tenemos una experiencia, que es la experiencia vivida el año 2020. Entonces, ¿qué visualizan? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la...? Porque yo vi igual en televisión que el Colegio de Profesores a nivel nacional se juntó con el ministro, pero lo que tú estás contando hoy día es que finalmente fue una conversación que quedó en nada, en vacío, y que el ministerio y el ministro hizo lo que quiso finalmente sin tomar en consideración las opiniones del Colegio de Profesores. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes este año escolar, este año académico para el funcionamiento de los niños, los profesores y todo? Nosotros al menos estamos o sea, todos queremos volver a clases, o sea, a clases que la pandemia se logre controlar, volver todo a clases, volver a la normalidad, porque es lo que a todos en realidad nos conviene. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos hecho una propuesta respecto de la vuelta a clase que sea lo más segura posible y eso es con una comunicación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. Es decir, tanto los gremios como los representantes de los apoderados, representantes de los asistentes, los estudiantes, los directivos docentes sostenedor y de ver la mejor forma y el momento, porque también no es lo mismo un colegio que esté a lo mejor en fase 3 que un colegio que esté en fase 1 o comunas que están a lo mejor ya en apertura en fase 4. Entonces, si lo hacemos en conjunto, pues podemos estar mucho más seguros entre todos y en el fondo por último llegamos a un acuerdo y respetando esos acuerdos las clases se pueden ir normalizando de a poco. Eso siempre fue lo que propusimos, pero de alguna manera quieren regular que seamos todos iguales cuando es efectivo que no somos todos iguales. No todas las comunas funcionamos de la misma forma, no todas las comunas estamos en la misma emergencia. Por lo tanto, eso por eso es tan importante que podamos entre todos ver las formas de ordenar un poco el escenario que tenemos y podamos volver como lo más pronto posible en las mejores condiciones. ¿Ya? Y también sobre todo, disculpa Nelson, sobre Sí. todo, ¿qué es lo que nos tiene más que seguro a nosotros? Y en el fondo lo que nosotros hemos observado, que más que lo que nos digan el gobierno, en el fondo que nos digan que la UNICEF, qué sé yo, y que los derechos humanos, y que una cantidad de discursos un poco que ahora les preocupan los derechos humanos.
nosotros lo que menos esperamos es que los expertos sean los que se manifiesten. De verdad que los epidemiólogos realmente sean los que puedan estar ahí dando la batuta acerca de lo que debiera ser, porque son los expertos, son los que saben. Es lo mismo, no sé, un terremoto, hay expertos que son para ello. ¿Ya? No como el 2010, no los expertos del 2010, sino que expertos que sepan realmente qué es lo que debiera hacer. Expertos en el sentido del punto de vista de la seguridad, como expertos desde el punto de vista de los prevención de riesgo, por decir, y los profesionales que tienen que ver con epidemiología, o sea, qué es lo seguro. A lo mejor, de hecho nosotros tuvimos una reunión con la Seremi, que también trajo a la encargada de epidemiología, y ella también nos hizo una inducción acerca de cómo hacer el proceso de sanitización, la limpieza, cuáles son los cuidados que tenemos que tener, y eso es súper importante. Y me atrevería a decir que no hemos tenido un encuentro desde el punto de vista del Ministerio de Salud con de hecho, ahora recién se está abordando el cuidado del COVID respecto de las medidas de seguridad en contextos educativos, en contextos de clase presencial. Recién estamos viendo eso, debió haberse visto de antes, pero lamentable, bueno, ahora más vale tarde que nunca, pero debió haber sido visualizado antes. Nelson, me ibas a preguntar algo. Sí, se vieron muy perjudicados los aprendizajes de las y los estudiantes durante el año 2020. Hay algunos que hablan de que la reducción del currículo en realidad vino a corregir un currículum que era extremadamente extenso y que sinceró en términos de cuáles son los contenidos, lo que realmente requiere aprender un estudiante. Y otros hablan de que la pérdida en términos de aprendizaje fue grande durante el año recién pasado. A ver, por un lado, efectivamente lo mejor, disculpa que se me anduvo el micrófono, se me salió el enchufe. Son cosas de Zoom, cosas de parte de la nueva vida. Exacto. Ya. No, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí. Ahora sí, ya. Claro, mueve la mano. Claro, si estás ahí, manifiéstate. Claro. Bueno, por un lado, siempre la mejor forma de aprender es presencial. Eso es un hecho, eso es claro, eso lo tenemos muy presente los docentes. Sin embargo, la priorización curricular, como muy bien dijiste, Nelson, logró aunar cuáles son los aprendizajes que son más importantes. Ahora, también queremos hacer una salvedad. También se hizo en el interior del colegio de profesores un análisis precisamente de los contenidos que eran más importantes, que al menos lanzó el Ministerio el año pasado. Y cuando se hizo el análisis se vieron que habían objetivos que, si bien son importantes, no debieron haberse abordado como otros que quedaron fuera. Por ejemplo, te digo caso, por ejemplo, de ciencias naturales, se vio como un objetivo priorizado la célula. La célula es sumamente importante, sabemos que pasa de todo, pero se dejó lo que era el autocuidado, la salud, el tema de la salud e higiene, que debió haberse visto como objetivo priorizado y no se vio. Aprovechando el instante. Aprovechando el contexto de varias, desde el punto de vista de la epidemiología. Eso. Debió haberse visto, claro, a lo mejor haberse aprovechado justamente este contexto como para haber visto justamente los contenidos como para haberlo abordado de mejor manera. Pero ya finalmente se dio contenido priorizado mejor, está bien, es lo que es como decía Nelson, el currículum en algunas asignaturas es tan extenso que de verdad los profesores no alcanzan como a profundizar en muchos de ellos. Y así nos vamos, pues. Valeria, yo quiero retroceder un pelito en un comentario que hiciste tú, yo lo quiero retomar. ¿Cómo le explica uno a los apoderados o cómo el gremio de usted le explica al resto de que no hay una mesa COVID? Y si existe una mesa COVID es de personas que están sentadas detrás de un escritorio, pero
debiera estar el colegio médico, debiera estar el colegio de profesores, debieran estar los epidemiólogos, debiera estar el gobierno regional en una mesa regional para ir testeando, evaluando, tomando la temperatura ambiente de lo que está pasando, porque de verdad ustedes, o sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, uno toma las declaraciones del ministro, el ministro dice, hay que entrar el 1 de marzo. Ya, entraron el 1 de marzo. Y en el barrio alto, hubo dos colegios que el primer día, cerraron por contagio. Y el ministro dice, qué bueno, están funcionando los protocolos. Entonces, de verdad está para el chiste. Este ministro debería ir al Festival de Viña porque tiene cada chiste, cada salida. Entonces, ¿no existe una mesa COVID donde ustedes estén considerados, Valeria? No, para nada. De hecho, nosotros la mesa COVID podría ser lo que nosotros propusimos como mesas de trabajo para el ingreso a clases. Y hasta el momento no ha habido. O sea, en Santiago al menos lo que pudieron hacer es, yo lo que tengo entendido por contactos que tengo con personas que son profesores del Colegio de Profesores en Santiago, que al menos el alcalde estaba con toda la impronta de volver el primer día de clase y menos mal, dice que pudieron ellos demostrar con datos que realmente no estaban las condiciones y tuvo que reducir y no se hicieron, no se pudieron hacer las clases presenciales. Pero es porque estaban como más preparados. Yo creo que nosotros, en muchas comunas nos pillaron como en frío. Pensábamos que ingenuamente que íbamos a ser llamados por la autoridad como en una apertura para poder hacer este ingreso en forma sabia, en forma Es una manera coherente, es de verdad una manera coherente de hacer las cosas. Y no será factible que el gremio incorpore el colegio médico, que ustedes instalen una mesa COVID. Es que de hecho, por lo mismo, nosotros hicimos el acercamiento al Ministerio de Salud. Como ellos al menos quedaron comprometidos, vamos a hacer un par de reuniones con respecto al ingreso a clases, cómo debiera ser, cuáles son las medidas que debemos tener, porque hay cosas que de repente nosotros pensamos que manejamos y no las manejamos. Y por lo mismo tenemos que tener, a lo mejor hay cosas que estamos haciendo de más y no son tan necesarias. Claro, y por ejemplo, hacer un cruce, por ejemplo, con la Cámara de Comercio o algo por el estilo, porque ¿para qué nos están abriendo los colegios? Para que los papás manden los cabros chicos a clase y puedan ir a trabajar. Entonces, hagamos el cruce con la Cámara de Comercio. Hoy día, en Ñuble, el 30% de los restaurantes están cerrando. Sí. El 30% están bajando la cortina, están quebrados. Entonces, hay que hacer ese cruce, hay que ver qué es lo que se hace. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, habría que volver en fase 4. Pero aquí el ministro nos está metiendo toda la presión y en fase 2 volver a clase. Entonces, conversémoslo y veamos las realidades, porque es difícil decirlo, pero si un se me olvidó. Epidemiólogo. Sí, ese mismo, lo que dice el Scarlett, nos dice, ¿sabes qué? Está muy alta la tasa, esperemos un rato, veamos el tema de la vacunación, pongámonos todos de acuerdo y pongámonos y empujemos el carro entre todos, porque necesitamos el tema económico, sí, pero para que funcione, tienen que funcionar los colegios, si no, es imposible. Como yo, dueño de restaurante, o yo trabajo en un restaurante, soy el mozo, ¿cómo voy a trabajar si no puedo dejar a mis cabros chicos solo en la casa? Ahora el problema está que por lo menos, por eso es tan importante hacer este tipo de reuniones o comisiones, como le gustaba a la expresidenta hacer varias comisiones. El tema está que como se ha llevado hasta el momento no ha sido efectivo, porque al final si nos estamos llenando de casos de las escuelas, porque no se están llevando adecuadamente los protocolos, porque efectivamente también me han llegado denuncias de escuelas que llegaron el primer día y la sala atestada de caca de ratón, con sucio, y muchos profesores tuvieron que ponerse a hacer el aseo, o el personal de aseo tampoco tiene los implementos como para ingresar a clase, o los mínimos. O sea, por ejemplo, que no se recomiendan reuniones presenciales, sino que si vamos a hacer reuniones entre todos, el personal lo podamos hacer en forma online, claro. Y remota. Y aprovechando que están todos, ya hacemos reuniones que no hay, me han dicho, no hay respeto de los aforos. No hay respeto, están todos juntos, todos con mascarilla, pero todos juntos. Y eso, al final, de hecho también los mismos estudiantes, a veces los estudiantes, y sobre todo los más pequeñitos,
tener una mascarilla también Es muy incómodo. es incómodo, entonces de repente si un niñito se quiere sacar la mascarilla, hay que estarle diciendo y se vuelve, entonces también se complica. Pero como decía, nosotros veíamos algunos protocolos, están a veces, claro, lo que también nos preocupaba, y los protocolos se mandan, está el papel, pero ¿qué pasa cuando este papel no se está cumpliendo? Nosotros incluso le decíamos al Ministerio de Salud, a la Seremi, vayan a fiscalizar ustedes los colegios, por favor, claro, vayan, entren de sorpresa. Entonces, oye, yo, claro, sí. Un liceo muy famoso de la región, ¿cómo se llama? La persona a cargo de la SEO decía, oiga, don Carlos, tenemos una botella de alcohol gel para todo el colegio. ¿Cómo? Oye, llegamos ya al final del bloque. Estamos embalados. Entretenido. Creo que nos están llegando saludos del ministro. ¿No? Ministro. Gracias, ministro. Sí, de más. Claro, y la palabra del día epidemiólogo. Esa es la palabra. Sí, agradecer a Valeria Morales, dirigente regional del Colegio de Profesores de Chile, por traernos tus impresiones aquí a Ruta Ñuble. Y no sé si hay algún mensaje final para las familias, que en realidad todo este tema de la vuelta a clase es un tema complejo, ¿no? Un tema que afecta a las familias, no es un tema menor. Yo creo que el mensaje es que nosotros de verdad deseamos de que las comunidades educativas se reúnan para organizar esto y que sean escuchadas todas las voces, tanto de los profesores, obviamente el gremio que represento, los asistentes de la educación, los apoderados. Los apoderados tienen harto que decir y de hecho ellos también tienen una tremenda preocupación y por eso la mayoría nos ha enviado a sus niños. O sea, no es un tema de, o sea, porque está la libertad para enviar a los chicos, pero muchos apoderados finalmente han optado por no mandarlo. Y por lo mismo se hace urgente y muy importante que sea organizado y seamos todos los estamentos escuchados. Nada más. Que si no nos escuchamos y si al final todo viene desde arriba, de una forma vertical, sin tomar en cuenta lo que uno observa en el día a día, finalmente se van a encontrar que cada pocas semanas o cada tanto vamos a estar finalmente retrocediendo de las fases en que nos encontramos. Así es. Esa no es la idea. Scarlett, Carlos, Valeria, darle las gracias por compartir una semana, por estar acá en Ruta Ñuble. Nos vemos la próxima semana. Y eso sería todo por hoy acá en TVR Ñuble, su programa. Gracias, Valeria. Nos vemos.